Son múltiples las ocasiones donde nos quedamos sorprendidos por las acciones que realizan ciertos personajes en escenas de películas. Por poner algún ejemplo, uno que vais a conocer todos seguramente, Tony Stark en Endgame al chasquear los dedos mientras se impone a Thanos, otro podría ser Michael Corleone en El Padrino matando a Sollozzo, o por ejemplo Rick Dalton en Érase una vez en Hollywood matando a uno de los Manson con un lanzallamas. Los casos, como digo, son infinitos. Nos quedamos fascinados, sorprendidos o decepcionados por sus decisiones como si fuesen personas reales que han tomado sus propias decisiones, aunque podría decirse que así es, pese a que es el guionista el que está detrás de todos los movimientos. Pero en ocasiones, en la vida real, se dan situaciones donde las personas actúan de tal manera que se propicia un contexto y una escena que parece guionizada, digna de una película. Este es uno de esos casos y en este vídeo os voy a hacer un análisis narrativo de cómo yo viví en directo este momento tan mágico que parece escrito. Pero antes de llegar a la escena final, presentemos al protagonista de esta historia. ¿Quién es Ilia Topuria? Ilia Topuria es un luchador georgiano-español de artes marciales mixtas que debutó en la UFC, la compañía más grande de este deporte, el 11 de octubre de 2020 tras 5 años compitiendo como profesional. Ese día consiguió su primera victoria dentro de la compañía, manteniendo su récord invicto con un 9-0 y haciéndose poco a poco un hueco entre los nombres como candidatos al título debido a su gran desempeño. Tras 4 combates ganados, su próxima pelea sería el 24 de junio de 2023 ante el peleador Josh Emmett, cuya victoria pondría sobre la mesa un posible combate contra el campeón Alexander Volkanovski. Y así sucedió. Topuria venció por decisión unánime a Josh Emmett para que finalmente se diera la noticia el 6 de noviembre de 2023 de la pelea por el campeonato de peso pluma en febrero de 2024 entre Ilia Topuria y el campeón Alexander Volkanovski. Ya desde antes incluso de pelear con Josh Emmett, Topuria dijo lo siguiente en The Wild Project. Volkanovski antes de que vaya a pelear conmigo se va a defender todas las defensas que le toque, si Jair Rodríguez, no sé si le tocará una más, y ya conmigo le toca perder, es como el destino. Ya lo vi en mis sueños. Pero como es normal, al fijarse una fecha, los mensajes por parte de Topuria en los que mostraba esa confianza desmesurada aumentaron. Esos mensajes sonaban convincentes en sus palabras, pero resultaba muy complicado de creer teniendo en cuenta la trayectoria de su rival. Un luchador imbatido en la división de peso pluma durante 7 años y cuyas 2 únicas derrotas dentro de la UFC han sido en una categoría de peso superior. Sin dudas, los pronósticos de Ilia dividieron en dos a los espectadores. Los que confiaban en su potencial en sus palabras, por un lado, y los que le catalogaban de charlatán por no haber peleado todavía realmente con ninguno de los luchadores del top de la división, los cuales no habían podido estrenar al campeón, y pretender vencer al posiblemente mejor peleador de la historia del peso pluma de la UFC. Durante los meses previos a la pelea pudimos ver a Ilia Topuria en numerosas entrevistas y podcasts dando siempre el mismo mensaje: voy a noquear a Volkanovski. Fueron tantos estos momentos que una parte del público le tomaba cachondeo, viéndole incapaz de cumplir con esa hazaña, llenándose las redes sociales de comentarios donde destacaban que hacía más entrevistas de lo que peleaba. Podríamos decir que todo su mensaje a lo largo de los meses y de su carrera ha girado en torno a la confianza que tiene en sí mismo, su fortaleza mental y sus habilidades como luchador. Pero todo siempre ha ido vinculado a su creencia y fe en Dios. A mí yo creo que lo que me dio esto fue la cercanía que tuve con Dios. ¿Sabes? Yo me acerqué mucho a Él, le deposité todas mis confianzas, porque siempre cada vez que le pedí cosas como que me han pasado en mi vida. Dios ya le ha marcado su destino. Lo que él tenía que hacer es trabajar y luchar por los sueños a los que Dios le ha destinado. En las ruedas de prensa previas al combate, Topuria seguía subiendo el nivel de su confianza, dejando de forma clara y concisa lo que pasaría la noche de la pelea. Fue incluso el propio Volkanovski el que dijo lo siguiente. Esto parecía ya molestar al campeón, pareciendo que el retador se había excedido de confianza, llegando a ser un arrogante. Aunque a la parte que creía en él no solo le reforzaba más la idea de su victoria por sus palabras, sino por la de sus entrenadores y cercanos que no tenían ninguna duda de lo que era capaz de hacer. Pues mis sensaciones al verlo fue de que Ilia lo va a reventar, de verdad, no sé por qué me dio esa vibra, ¿no? De cómo cuando nos cruzamos nos miró y
tú sabes, ¿no? Las sensaciones que te da. Durante la semana de la pelea, pese a esa prepotencia y chulería, que una vez sobrepasa la confianza no es más que show para captar la atención de todas las personas posibles, vimos una cara de Ilia que sus detractores interpretaron como miedo, debilidad y arrepentimiento por sus palabras. Las muestras de respeto hacia su persona y su carrera profesional dejaron ver a un caballero con confianza, consciente de la importancia de generar expectación y espectáculo para vender, y sin ninguna pretensión de ser más o mejor que su contrincante. Llegó el día tan esperado, tanto para los fans que querían ver al primer español en conseguir un cinturón de la UFC, como para los detractores que querían verle humillado ante el gran Volkanovski. Pasaron los combates previos y al fin llegó el momento. El propio luchador había generado expectación sobre cuál sería la canción de su entrada, por lo que desde ese momento todo era una tensión e incógnita. Comenzaron a sonar las campanas del infierno, previas a la canción del mariachi interpretada por Antonio Banderas. En una entrevista posterior dio esta explicación acerca de esa selección. Volviendo a su entrada, como decía, comenzó a sonar la canción de los mariachis mientras el retador salía al octágono. Concentración, confianza y fe es lo que vemos en él. Sabe que estaba destinado a eso y la visualización de esa escena, sumado al trabajo duro a lo largo de los años, le permite entrar en paz a la pelea más importante de su carrera. Está en trance, disfrutando de su momento. Todo eso lo expresa el mundo con las palabras «Yo lo soñé». Cuando vi en directo este momento realmente me quedé fascinado. Incluso le preguntaba en varias ocasiones a las personas con las que lo vi si se habían dado cuenta de lo que representaban esas palabras. Solo él puede saber si decirlas en ese momento fue algo premeditado o no, pero al menos para mí resultaron espontáneas por el significado que me transmitieron. Esas palabras eran las de un niño con fe, que le contaba a Dios cuáles eran sus sueños. El Ilia niño que salió del Ilia adulto por unos segundos para vivir el sueño que comenzó en él. Y sobre todo para decirle a Dios que al fin lo han conseguido y que la constancia, el esfuerzo y la determinación han dado sus frutos. Desde que surgió su sueño en él sabía que aquel momento iba a llegar, lo visualizaba, como ha dicho innumerables veces, y sabía que si hacía todo lo que tenía que hacer, algún día estaría en el lugar donde estaba en ese momento. No venía de familia con dinero o con alguna influencia, simplemente sintió que Dios le había destinado para ese sueño que tanto deseaba, y siguió el camino del trabajo, el esfuerzo y la constancia para que quien le tenía guardado un futuro en el sueño cumpliese con el destino. Para mí fue un momento mágico y como si estuviese viendo una película sentí en esas palabras la victoria. Esas palabras completaban el desarrollo del personaje de Ilia Topuria. Sin embargo, esto no fue una película y todavía quedaba el momento más importante de la noche que nadie conocía. ¿Pondría el broche de oro a su historia, engrandeciendo todo el contexto y dando un sentido realmente de película a sus palabras? ¿O todo quedaría en otro luchador más, muy competente, pero incapaz de hacer reales unas promesas? En la mayoría de películas vemos al héroe tras todo su viaje triunfar y conseguir lo que se había propuesto al inicio de este. Pero también hay ocasiones en las que el héroe finalmente no consigue ese objetivo principal que tenía, aunque puede llevarse otros logros diferentes. En este caso, al no ser una película, solo había una opción para que todo fuese redondo y lo terminase pareciendo. Empieza el combate y como dos personas deportivas y respetuosas se hacen gestos para chocar las manos antes que nada. Vemos un primer round donde Volkanovski se mantiene más activo, dominando el asalto, y Topuria parece más tímido, analizando y buscando su momento prometido. Termina el round y es para Volkanovski. Comienza el segundo asalto. Topuria poco a poco propone más, aunque su rival mantiene muy bien la distancia y sigue haciendo algo de daño, hasta que el retador comienza a avanzar más y más para terminar dando el golpe en la mesa y lograr lo imposible: noquear a un luchador invicto en su categoría de una forma espectacular que conmocionó a todo el mundo. Nadie se esperaba un final de pelea así. Cerró el último acto por todo lo alto, proclamándose como el nuevo campeón en la categoría de peso pluma. Tras la victoria vemos en su expresión la viva imagen de haber conseguido lo imposible. Llegó al fin el momento de la coronación, con el cinturón en sus manos y acompañado de una rosa roja que para él simboliza lo siguiente. Y ahora sí, termina el evento y por tanto el cierre de esta épica historia, que es una de esas cosas que pasan pocas veces de manera tan espectacular y que parece que han sido escritas, como si de un guión de película se tratase. Esto, sin lugar a dudas, es puro cine.
Espero que te haya gustado el vídeo, si es así deja tu opinión en comentarios, un like y no olvides de suscribirte para todos los vídeos que vienen. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!